Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la literatura que toca el alma, este es el lugar ideal para ti. Hoy, te invitamos a sumergirte en las reflexiones profundas de uno de los grandes filósofos y poetas del siglo XX, Khalil Gibran. En este viaje literario, exploraremos su obra Lágrimas y sonrisas, una colección de pensamientos que nos habla sobre las emociones humanas, la dualidad entre el dolor y la alegría, y las enseñanzas que ambos nos brindan. Si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos audiolibros. Ahora, prepárate para un viaje de introspección y belleza que te acompañará a lo largo de 15 capítulos, donde cada palabra de Gibran resonará en tu corazón. Comencemos. Capítulo 1. El amor y la tristeza. En el primer capítulo de Lágrimas y sonrisas, Khalil Gibran nos invita a reflexionar sobre la conexión intrínseca entre el amor y la tristeza. Esta dualidad es el principio que da forma a todo lo que experimentamos como seres humanos. Gibran no solo nos habla del amor como una emoción profunda que nos eleva, sino también de su sombra, la tristeza, que inevitablemente se presenta cuando ese amor se ve amenazado o perdido. La esencia del amor, un fuego brillante. El amor, para Gibran, es una fuerza vibrante y expansiva. Es la chispa que enciende el corazón, una energía pura que trasciende lo físico, lo tangible. El amor nos eleva por encima de nuestras preocupaciones cotidianas, nos hace sentir parte de algo mucho más grande. Cuando amamos, vemos al otro como una extensión de nosotros mismos, lo valoramos de manera incondicional, sin restricciones ni juicios. Es la experiencia que nos conecta con lo divino, con lo eterno. La naturaleza inquebrantable del amor. Sin embargo, Gibran también nos advierte que el amor no es una emoción simple ni fácil. No es solo un sentimiento placentero, es una fuerza poderosa que, si bien nos lleva a la felicidad, también nos desafía y nos pone a prueba. El amor, en su pureza, no es egoísta, no busca la posesión, ni se limita a lo superficial. En su forma más alta, el amor es libertad, es respeto y es transformación. El amor genuino nunca se limita a lo que recibimos, sino que se manifiesta en lo que damos. Y es ahí donde comienza la complejidad. Al amar de esta manera, nos entregamos sin reservas, y esa entrega puede ser arriesgada. Gibran nos invita a preguntarnos si estamos realmente preparados para amar en toda su magnitud, porque el amor verdadero no es solo una bendición, sino también una responsabilidad. La tristeza, inevitable compañera. Es esta misma entrega al amor la que trae consigo la tristeza. Gibran nos enseña que el amor no existe sin el riesgo de la pérdida, la separación o el sufrimiento. La tristeza es la respuesta natural ante la posibilidad de que ese amor sea perturbado, que el objeto de nuestro afecto se aleje o que se desvanezca con el tiempo. Nos dice que, cuando el amor nos toca profundamente, inevitablemente vendrá la tristeza como una sombra que lo sigue. La tristeza no es el opuesto del amor, sino una parte integral de él. Gibran ilustra esta relación con una metáfora poderosa. El amor es como un hermoso jardín floreciente, pero ese jardín no puede existir sin el rocío de la lluvia, y la lluvia, a su vez, es tristeza. Sin la tristeza, el amor no sería tan profundo ni tan significativo. La tristeza es la que nos enseña a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, nos recuerda que todo es efímero, y que la verdadera belleza radica en lo fugaz de las cosas. La paradoja del amor y la tristeza. El amor, por lo tanto, no se encuentra en un espacio limpio y libre de dolor. Más bien, Gibran nos muestra que existe una paradoja. Cuanto más amamos, más expuestos estamos a la tristeza, y a pesar de ello, la tristeza también es una forma de amor. Es a través de la tristeza que entendemos cuán profundamente hemos amado, pues solo el corazón que ha sido tocado profundamente por el amor puede conocer el peso de la pérdida. La tristeza, lejos de ser solo una carga, es también un recordatorio de la grandeza de lo que se ha experimentado. Para Gibran, amar es aceptar la naturaleza transitoria de la vida. Al hacerlo, entendemos que el amor no se trata de poseer algo o a alguien, sino de la conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Y en este mismo instante en que nos damos cuenta de que no podemos retenerlo todo, la tristeza se convierte en una compañera sabia, que nos invita a soltar, a vivir el amor de forma más plena y a comprender que lo valioso está en el momento presente. La sabiduría que se encuentra en la tristeza. En el ciclo del amor y la tristeza, Gibran también nos ofrece una enseñanza que solo el corazón herido puede comprender. La tristeza no es algo que debe temerse ni evitarse.
Es una forma de crecimiento. La tristeza limpia el corazón, lo purifica. Cuando lloramos por lo perdido, limpiamos las impurezas del alma, y en ese proceso, el amor se vuelve más puro, más claro, más cercano a lo divino. El dolor que sentimos cuando amamos profundamente es el precio que pagamos por vivir con intensidad. Al final, Gibran nos deja con una reflexión importante. No debemos temerle a la tristeza ni rechazarla, pues es a través de ella que el amor encuentra su sentido más pleno. La tristeza también es una forma de amor, porque nos permite apreciar la belleza y la grandeza de todo lo que amamos, tanto en la luz como en la sombra. Aceptación del ciclo natural. Este primer capítulo, por lo tanto, no nos presenta el amor y la tristeza como conceptos separados, sino como dos fuerzas que son parte del mismo ciclo natural de la vida. Al aceptar la tristeza como una parte fundamental del amor, nos abrimos a una comprensión más profunda de la existencia. El amor, con su belleza y su sufrimiento, es lo que da sabor a la vida, lo que nos hace humanos y nos conecta con todo lo que es eterno. A medida que cerramos este capítulo, Gibran nos invita a abrazar tanto la luz como la sombra, a entender que el amor y la tristeza son dos caras de la misma moneda. Y, por encima de todo, nos pide que nunca dejemos de amar, incluso cuando el dolor surja, porque el amor nos transforma, nos eleva y nos permite vivir con autenticidad. Capítulo 2. La alegría y el dolor. En este capítulo, Khalil Gibran nos presenta una profunda reflexión sobre la dualidad de la vida humana, la alegría y el dolor. Esta dualidad, lejos de ser una contradicción, es en realidad el equilibrio que da forma a nuestra experiencia de vida. Gibran explora cómo estas dos emociones, aparentemente opuestas, son inseparables y se nutren mutuamente en la danza interminable de nuestra existencia. La alegría como la luz que ilumina el alma. Comienza hablando de la alegría como la luz que entra en el corazón humano, una fuerza que llena de esperanza y vitalidad. La alegría es presentada como un estado natural del ser, un estado que se experimenta cuando estamos en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cuando sentimos alegría, nuestro ser se expande, nos sentimos conectados con la totalidad del universo, como si todas las estrellas del cielo se alinearan para ofrecernos una visión perfecta de la belleza de la vida. La alegría es también la energía que nos mueve hacia la acción. Nos impulsa a seguir adelante, a disfrutar de cada momento, a ver lo mejor en cada situación, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Gibran compara la alegría con la luz del sol que atraviesa las nubes grises. Aunque la vida puede estar llena de sombras y desafíos, la alegría siempre tiene la capacidad de atravesar esas nubes y darnos la claridad necesaria para continuar. La alegría, según Gibran, no es una emoción superficial ni efímera. Es una experiencia profunda, que surge de una comprensión interior de la vida. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando aceptamos nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones, la alegría emerge espontáneamente. No es algo que se pueda buscar o poseer, sino que es una consecuencia natural de vivir de manera auténtica. El dolor como la sombra que sigue a la luz. Sin embargo, Gibran también nos recuerda que la alegría no puede existir sin el dolor. El dolor es la sombra que sigue a la luz, la otra cara de la misma moneda. En la visión de Gibran, el dolor no es algo que debamos temer o rechazar, sino algo que debe ser comprendido como parte esencial de la vida. La alegría y el dolor son inseparables. Uno no puede existir sin el otro. El dolor es el resultado de las expectativas no cumplidas, de la pérdida, de la separación. Es el sufrimiento que experimentamos cuando las cosas que amamos se ven amenazadas o se desvanecen. Gibran describe el dolor como una especie de tormenta interna que arrastra todo lo que creemos que es seguro. Nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad, a nuestra finitud. Y es en ese momento, cuando nos sentimos más rotos y perdidos, que el dolor parece consumirlo todo. Pero, al igual que la tormenta, el dolor no dura para siempre. Es solo una fase, una etapa transitoria que eventualmente da paso a la calma. A través del dolor, aprendemos a soltar, a dejar ir lo que ya no podemos retener. Y aunque el dolor nunca es fácil de enfrentar, Gibran nos invita a verlo como un proceso necesario para el crecimiento. Es una oportunidad para limpiar el corazón, para liberarnos de lo que nos pesa y abrirnos a nuevas experiencias. El dolor como maestro de la alegría. Gibran explica que el dolor, en su esencia, es un maestro que nos enseña el valor de la alegría. Sin el sufrimiento, no podríamos comprender plenamente la magnitud de la felicidad. Así como el amanecer solo tiene sentido después de la oscuridad de la noche,
La alegría solo puede ser apreciada después de haber experimentado el dolor. De hecho, Gibran lleva esta reflexión un paso más allá, sugiriendo que el dolor tiene el poder de purificarnos. Nos obliga a enfrentarnos a nuestras emociones más profundas, a cuestionar nuestras creencias y nuestras expectativas. Es a través del dolor que descubrimos nuestra verdadera fortaleza y resiliencia. Y cuando finalmente sanamos, la alegría se siente más plena, más genuina. El autor nos invita a no huir del dolor, sino a abrazarlo con valentía. En lugar de tratar de evitarlo o ignorarlo, debemos aprender a caminar a su lado, sabiendo que es solo temporal y que, en última instancia, nos llevará a una mayor comprensión de nosotros mismos. Gibran nos dice que, cuando aceptamos el dolor, nos hacemos más completos como seres humanos. Ya no somos solo los portadores de alegría, sino también los guardianes de nuestra tristeza, y esa sabiduría nos otorga una nueva perspectiva de la vida. La armonía entre alegría y dolor. El punto culminante de este capítulo es la idea de que tanto la alegría como el dolor son necesarios para crear una vida equilibrada. No se trata de buscar la alegría sin fin, ni de evitar el dolor a toda costa. Gibran nos enseña que la verdadera sabiduría radica en aceptar ambos como partes naturales e interdependientes de nuestra experiencia. La alegría, cuando se experimenta sin el dolor, se vuelve superficial, vacía. Y el dolor, por otro lado, cuando se experimenta sin la luz de la alegría, puede ser insoportable. De esta manera, Gibran nos invita a comprender la vida como un ciclo continuo, donde la luz y la oscuridad se suceden de manera inevitable. Cada emoción, ya sea alegre o dolorosa, tiene su lugar en este ciclo, y cada una nos enseña algo valioso. La clave está en aprender a danzar entre estas dos fuerzas, sin aferrarse a ninguna de ellas, pero respetando la enseñanza que cada una nos ofrece. El regalo de la dualidad. Al final de este capítulo, Gibran nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza de la vida misma. La verdadera riqueza de la existencia se encuentra en la integración de la alegría y el dolor. Ambos son regalos que nos permiten vivir plenamente. No podemos conocer el uno sin el otro. La dualidad no es un obstáculo, sino un regalo que nos otorga la posibilidad de experimentar toda la gama de emociones humanas. Cada lágrima derramada en el dolor nos acerca más a la sonrisa que surge cuando sanamos. Gibran cierra este capítulo con una reflexión que nos invita a vivir cada momento con plena conciencia, sabiendo que la alegría y el dolor son dos elementos que se entrelazan y que solo a través de su aceptación podemos alcanzar una vida más rica y significativa. Capítulo 3. El amor. En este capítulo, Khalil Gibran profundiza en una de las fuerzas más poderosas de la humanidad, el amor. Para él, el amor es una experiencia trascendental, que va más allá de la simple atracción o el afecto entre dos personas. En sus palabras, el amor es una fuerza universal, que transforma y guía a cada individuo hacia su verdadera naturaleza. El amor como fuerza cósmica. Gibran comienza el capítulo al describir el amor como una fuerza cósmica, que no se limita a los límites de los seres humanos, sino que está presente en todo lo que existe. Es una energía universal que se extiende a través del tiempo y el espacio, conectando a todas las criaturas vivientes, a la naturaleza misma y al cosmos. Es el impulso fundamental detrás de la creación, un principio primordial que ha existido desde el principio de los tiempos. En su visión, el amor no se ve como una emoción simple o pasajera, sino como una energía cósmica que impregna todo lo que toca. Es la chispa divina que anima la vida, que impulsa las estrellas a moverse, que hace florecer los campos y que guía a los seres humanos hacia sus destinos. El amor es eterno y omnipresente, y siempre está presente, aunque a veces no podamos verlo con claridad. El amor y la liberación del ego. Uno de los temas más profundos que Gibran toca en este capítulo es cómo el amor tiene la capacidad de liberar a los individuos de las cadenas del ego. El ego, en su visión, es la parte de nosotros que se siente separada del mundo y de los demás, que está atrapada en la ilusión de la individualidad y la posesión. El amor, sin embargo, nos ayuda a superar esta falsa separación y nos conecta con la totalidad de la vida. Gibran nos dice que el amor no busca poseer, sino liberar. Aquello que amamos no es algo que debemos controlar o retener, sino algo que debemos permitir ser libre. El amor verdadero no es egoísta. No se trata de una necesidad de ser amado, sino de una disposición a dar sin esperar nada a cambio. Cuando amamos de esta manera, nos liberamos de la prisión del ego y nos abrimos a la verdadera conexión con el otro. El amor y la unión con el otro.
Gibran también reflexiona sobre cómo el amor entre dos personas no debe ser entendido como un acto de posesión o dependencia, sino como una unión profunda y espiritual. En este tipo de amor, dos almas se encuentran y se reconocen como iguales, aunque diferentes. No se trata de buscar completarse en otro, sino de compartir una experiencia conjunta, en la que ambos seres se enriquecen mutuamente. El amor, según Gibran, debe ser una danza libre entre dos seres que se respetan y se entienden, pero que no pierden su individualidad en el proceso. La verdadera unión no es la fusión de dos egos, sino la creación de un espacio donde dos personas puedan crecer y transformarse juntas, sin perderse el uno al otro. Gibran nos recuerda que el amor no debe ser entendido como un medio para llenar vacíos personales. La verdadera grandeza del amor se encuentra en su capacidad para elevarnos, para llevarnos más allá de nuestras limitaciones y ayudarnos a ver al otro como un ser completo, sin necesidad de cambiarlo o poseerlo. El amor auténtico es aquel que nos permite ser plenamente nosotros mismos mientras compartimos la vida con otro. El amor y el sacrificio. El sacrificio es otro de los temas que Gibran aborda con gran profundidad en este capítulo. Habla del amor como una fuerza que nos lleva a darlo todo, sin reservas. El amor verdadero implica un sacrificio desinteresado, un acto de entrega en el que estamos dispuestos a poner las necesidades y el bienestar del otro por encima de los propios. Sin embargo, este sacrificio no debe ser confundido con el sufrimiento innecesario o la autoanulación. En el amor, el sacrificio se convierte en un acto de libertad y crecimiento, no en un acto de pérdida. Gibran subraya que el sacrificio en el amor no es un sacrificio forzado o doloroso, sino una elección consciente de dar lo mejor de uno mismo por el bienestar del ser amado. Este tipo de amor está basado en el respeto y la libertad mutua, y no en la obligación o la culpa. El amor y el dolor. Al igual que en los capítulos anteriores, Gibran introduce la relación entre el amor y el dolor. El amor, tal como lo describe, no está exento de sufrimiento. De hecho, el amor profundo y verdadero, a menudo, trae consigo el dolor, ya sea por la separación, la pérdida o la distancia. A medida que amamos más profundamente, también nos exponemos a la posibilidad de ser heridos. Gibran explica que, en el amor, el dolor y la alegría están entrelazados. Amar profundamente significa también aceptar la posibilidad de sufrir. Sin embargo, el dolor del amor no es algo que deba temerse, sino algo que debe ser comprendido como parte del proceso de amar. Al final, el dolor es una confirmación de la profundidad de los sentimientos que uno experimenta. Y aunque el sufrimiento puede ser desgarrador, también tiene la capacidad de purificar el alma, haciéndola más fuerte y más capaz de amar. El amor como un viaje espiritual. El autor también habla del amor como un viaje espiritual, una búsqueda constante de conexión con lo divino. A través del amor, no solo nos conectamos con los demás, sino con lo eterno y lo divino que habita dentro de cada uno de nosotros. El amor nos lleva a trascender las limitaciones de la vida material y nos abre a la experiencia de lo divino. Es, en muchos sentidos, el vehículo por el cual nos acercamos a nuestra verdadera esencia y al propósito más grande de nuestra existencia. El amor, según Gibran, es el camino hacia la realización personal y espiritual. Es lo que nos permite ver más allá de las sombras de la vida cotidiana y experimentar la luz interior que todos llevamos dentro. A través del amor, nos convertimos en los instrumentos de la divinidad, y nuestras acciones en el mundo se transforman en actos de compasión y servicio. El amor eterno. Gibran concluye este capítulo con una reflexión sobre la eternidad del amor. Para él, el amor no está sujeto al tiempo o a las circunstancias. Aunque las formas en que amamos pueden cambiar a lo largo de la vida, el amor verdadero es eterno e imperecedero. Es una fuerza que trasciende la muerte y el paso del tiempo. Aunque los cuerpos puedan perecer, el amor permanece como una energía eterna que sigue transformando y conectando a los seres humanos en un nivel profundo y espiritual. El amor es, por tanto, la fuerza que nos trasciende, que nos conecta con lo eterno. Nos invita a vivir con un sentido de propósito más grande que el de nuestra existencia individual, y nos guía hacia un entendimiento más profundo de nuestra unidad con el todo. Capítulo 4. El matrimonio. En este capítulo, Khalil Gibran reflexiona sobre la institución del matrimonio, esa unión entre dos seres humanos que, según él, puede ser tanto un acto de profunda conexión espiritual como una expresión de libertad y crecimiento mutuo. Gibran aborda el matrimonio no desde la perspectiva tradicional de la propiedad o la obligación, sino desde una visión más filosófica y espiritual,
que enfatiza la individualidad dentro de la relación y el respeto mutuo. El matrimonio como unión de almas libres. Gibran comienza este capítulo señalando que el matrimonio no debe ser una unión de seres que se poseen mutuamente. El amor verdadero no es el amor que surge de la necesidad de completar a otro, sino un amor que nace del deseo de compartir la vida sin ataduras ni restricciones. El matrimonio, en su visión, debe ser la unión de dos almas libres que se eligen para caminar juntas, pero que no se pierden el uno al otro en el proceso. Para Gibran, la esencia del matrimonio no es la fusión de dos individuos en un solo ser, sino la creación de un espacio común donde ambos puedan mantenerse como individuos completos y al mismo tiempo compartir sus vidas. Cada uno debe continuar siendo el mismo, sin perderse en las expectativas, los roles o las demandas sociales que muchas veces se imponen dentro de las relaciones matrimoniales. El matrimonio y la independencia. El autor subraya la importancia de la independencia dentro del matrimonio. Según Gibran, cuando dos personas se casan, deben hacerlo desde un lugar de autonomía personal. El amor y el matrimonio no deben ser instrumentos para llenar vacíos emocionales o necesidades personales insatisfechas, sino una elección consciente de caminar juntos, reconociendo y respetando la libertad del otro. En su concepción del matrimonio, Gibran desafía la idea de que los esposos deben ser dependientes uno del otro, y propone que el amor verdadero implica un equilibrio entre la unión y la libertad. Cada uno debe ser capaz de ser su propio ser, crecer en su individualidad y, al mismo tiempo, compartir ese crecimiento con su pareja. En este sentido, el matrimonio se convierte en un lugar de apoyo mutuo, donde ambas partes se alientan a ser más de lo que son, sin intentar encerrar al otro en las limitaciones de sus propios deseos y expectativas. El matrimonio como una oportunidad para crecer juntos. En lugar de ver el matrimonio como una prisión o un compromiso obligatorio, Gibran lo presenta como una oportunidad de crecimiento conjunto. Los esposos deben caminar juntos en un viaje espiritual y emocional, donde la relación no se basa en el conformismo o el sacrificio ciego, sino en el apoyo mutuo hacia el desarrollo personal y la comprensión profunda de uno mismo y del otro. El matrimonio, según Gibran, es el espacio donde los dos individuos se ayudan a descubrir sus capacidades, sus pasiones y su verdadero propósito en la vida. No se trata de renunciar a los sueños personales para cumplir con las expectativas del otro, sino de unirse en una misión común que respete los sueños individuales, pero que también los integre en un proyecto compartido. Es un lugar donde la vida se experimenta como un todo, uniendo a los dos seres de una manera más completa y enriquecedora. La necesidad de espacio y crecimiento personal. Gibran hace hincapié en la importancia de que cada uno de los cónyuges tenga su propio espacio dentro del matrimonio. A veces, se tiende a pensar que el matrimonio implica la total absorción de la identidad del otro, pero Gibran argumenta que esto puede llevar a la despersonalización y al agotamiento emocional. La verdadera salud en un matrimonio radica en que ambos miembros sean capaces de continuar cultivando sus propias pasiones, intereses y vida interior, sin que el uno interfiera con el crecimiento del otro. Este espacio personal no debe verse como una forma de distanciamiento, sino como una condición fundamental para que el amor se mantenga vivo y genuino. El amor, cuando se ve desde esta perspectiva, se convierte en una relación dinámica y flexible, donde cada individuo tiene la libertad de crecer y evolucionar, sin que su pareja se sienta amenazada por esos cambios. El matrimonio y la armonía de las diferencias. Gibran también habla de cómo el matrimonio puede ser un campo fértil para la armonización de las diferencias. En lugar de esperar que el otro sea idéntico a uno mismo, el amor en el matrimonio debe implicar la aceptación y la celebración de las diferencias. En este sentido, el matrimonio se convierte en una escuela donde ambos cónyuges aprenden a respetar y abrazar lo que los hace diferentes, en lugar de tratar de cambiar al otro para que encaje en una idea preconcebida. El amor, según Gibran, no es la búsqueda de la perfección o la uniformidad, sino de la armonía. Cada persona aporta su propia esencia única a la relación, y el verdadero desafío es aprender a integrar esas diferencias de manera que ambas partes crezcan y se beneficien de ellas. El matrimonio, entonces, se convierte en un espacio de aprendizaje y crecimiento mutuo, donde la relación es vista como un proceso en el que ambas personas evolucionan a través de su interacción. El matrimonio y los hijos, un legado de amor y sabiduría. Gibran aborda también el tema de los hijos dentro del matrimonio, pero lo hace desde una perspectiva profunda y filosófica. Los hijos, según él, no son simplemente una extensión de los padres, sino seres con su propia alma y destino.
Los padres tienen la responsabilidad de darles el amor y la sabiduría necesarios para que puedan encontrar su propio camino en la vida, pero no deben tratar de poseerlos o imponerles su visión del mundo. El matrimonio y la creación de una familia, en este sentido, no deben ser vistos como un fin en sí mismos, sino como un acto de generosidad y entrega, donde los padres se convierten en guías amorosos para sus hijos, sin intentar retenerlos ni limitarlos. Los padres deben ser conscientes de que sus hijos son seres libres, con su propia individualidad y destino, y su tarea es darles el espacio y el amor necesario para que puedan convertirse en quienes están destinados a ser. El matrimonio y la muerte. El amor que trasciende el tiempo. Por último, Gibran reflexiona sobre cómo el matrimonio se enfrenta a la realidad de la muerte. Aunque los cuerpos de los esposos pueden desaparecer, el amor que se comparte entre ellos no tiene fin. El verdadero amor en el matrimonio, según Gibran, es un amor eterno, que trasciende el tiempo y la muerte. La muerte no puede separar a las almas que se han unido en un amor profundo, porque este amor vive en el alma misma, más allá de la existencia física. En este sentido, el matrimonio no es solo una unión terrenal, sino una unión espiritual que trasciende los límites del cuerpo y el tiempo. La conexión que se establece entre dos seres que se aman no se rompe con la muerte, sino que perdura en el universo, como un testamento del amor verdadero. Capítulo 5. Los hijos. En este capítulo, Khalil Gibran profundiza en el tema de los hijos, tratándolos no como propiedad de los padres, sino como seres independientes que poseen su propio destino y libre albedrío. Gibran se aparta de las concepciones tradicionales de la paternidad, y ofrece una visión mucho más filosófica y espiritual sobre la relación entre padres e hijos, abogando por un amor generoso, sin posesión ni expectativas rígidas. La creación de una vida, un acto divino y de amor incondicional. Gibran comienza este capítulo reflexionando sobre el acto de traer una nueva vida al mundo. Para él, tener hijos es un acto divino, casi sagrado, en el que los padres se convierten en los instrumentos de la naturaleza o de Dios para dar forma a una nueva existencia. Sin embargo, este acto no debe ser visto como un derecho o una propiedad, sino como una bendición y una responsabilidad. Los padres no son dueños de sus hijos, sino guías temporales en su viaje hacia la autorrealización. Gibran describe a los padres como jardineros del alma de sus hijos, que siembran las semillas de amor y sabiduría, pero que no tienen control sobre el crecimiento de esas semillas. Así como un jardinero no puede forzar a una flor a crecer según su propio deseo, los padres no pueden imponer sus deseos y expectativas sobre el destino de sus hijos. Los hijos nacen con su propio propósito, y su camino será único y distinto al de sus padres. Los hijos son como arcos, y los padres como arqueros. Una de las metáforas más bellas que utiliza Gibran en este capítulo es la de los hijos como flechas que deben ser lanzadas por los padres. Él dice: vuestros hijos no son vuestros hijos. Son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de vosotros, pero no de vosotros. Y aunque estén con vosotros, no os pertenecen. Esta imagen poética nos recuerda que los hijos son como flechas lanzadas por un arco. Los padres son los arqueros, pero su tarea es guiar la flecha, no controlarla ni retenerla. Los padres deben hacer todo lo posible por dirigir a sus hijos, pero siempre respetando su libertad, su individualidad y su destino. El amor de los padres, entonces, no es un amor posesivo, sino un amor que permite a los hijos volar hacia su propio futuro, sin tratar de evitar su caída, si la hubiere. El amor que da libertad. A lo largo de este capítulo, Gibran enfatiza la necesidad de que los padres den a sus hijos el espacio para ser ellos mismos. El amor, en su forma más pura, es el amor que da libertad, que permite a los hijos crecer sin restricciones, sin que sus padres intenten modelarlos de acuerdo con sus propios sueños o deseos. La paternidad no debe ser vista como una imposición de ideales, sino como una invitación a la exploración y al autodescubrimiento. Los padres deben ofrecer a sus hijos todo lo que tienen, pero siempre reconociendo que lo único que realmente les pertenece es su alma y su destino. Los padres no pueden reclamar su vida, ya que los hijos son seres autónomos, y su destino está en sus propias manos. La verdadera esencia del amor paternal es la capacidad de dejar ir, de permitir que el hijo siga su propio camino, aunque este camino sea muy diferente al que los padres hubieran imaginado. El sacrificio sin expectativas. Gibran también reflexiona sobre el sacrificio de los padres por sus hijos. Sin embargo, su enfoque es diferente al tradicional, donde el sacrificio se ve como algo que se hace con la esperanza de recibir algo a cambio.
En el pensamiento de Gibran, el sacrificio de los padres debe ser un acto desinteresado, sin la expectativa de que los hijos les devuelvan ese sacrificio en el futuro. Los padres dan todo por sus hijos no porque esperen algo a cambio, sino porque el amor verdadero es un amor que se da sin condiciones. Este tipo de sacrificio no es un sacrificio en el sentido de la renuncia, sino un sacrificio que se hace por el bien del hijo, permitiéndole alcanzar su máximo potencial, independientemente de lo que eso signifique para los padres. Gibran destaca que los padres no deben criar a sus hijos con la esperanza de que algún día los hijos les retribuyan todo lo que han dado. En su lugar, los padres deben enseñar a sus hijos a ser libres, a ser lo que ellos mismos son, sin ataduras ni expectativas. Los hijos y su libertad de elección. Gibran también menciona que los hijos no son solo el producto de sus padres, sino seres independientes con una vida propia que aún deben descubrir. Los padres deben ser conscientes de que los hijos no les deben nada, ya que no los trajeron al mundo para cumplir con sus propias expectativas o deseos, sino para vivir su propia vida. Los hijos tienen su propia esencia, y cada uno tiene su propio destino que se manifiesta a través de las experiencias y lecciones que la vida les ofrece. A los padres les corresponde enseñarles, guiarlos y amarlos, pero nunca deben olvidar que sus hijos tienen su propio camino y que, aunque los padres les proporcionen las herramientas y la orientación necesarias, el viaje de cada hijo será único. Los padres deben ser los faros que iluminan el camino, pero no los dueños del mismo. La conexión eterna, la relación que va más allá de la vida. A medida que Gibran avanza en su reflexión, introduce la idea de que, aunque los padres no sean dueños de sus hijos, la relación entre ellos es eterna. A pesar de la separación física que ocurre a medida que los hijos crecen y toman su propio camino, el vínculo entre padres e hijos nunca se rompe. Este vínculo se trasciende de una vida a otra, más allá de la muerte. Gibran sugiere que el amor que los padres sienten por sus hijos es un amor que, en su forma más pura, es eterno. Aunque los padres no pueden poseer a sus hijos, el amor que les brindan se convierte en parte de ellos, y de alguna manera, sigue con ellos a lo largo de su vida y más allá de ella. El amor de los padres es como una semilla que se planta en el corazón de los hijos, y aunque el tiempo y la distancia puedan separar a los seres humanos, esa semilla siempre permanecerá. El verdadero amor entre padres e hijos no está basado en la posesión, sino en la generosidad y el sacrificio de brindar lo mejor de uno mismo para el bien del otro. En este capítulo, Gibran ofrece una reflexión profunda y espiritual sobre la relación entre padres e hijos. El amor paternal y maternal, según él, debe ser un amor libre, sin ataduras, un amor que permite a los hijos ser quienes están destinados a ser. A través de la metáfora del arco y la flecha, Gibran transmite la idea de que los padres deben ser los guías de sus hijos, pero no los controladores de sus destinos. Los hijos no pertenecen a los padres, sino que son seres independientes con su propio camino en la vida. El verdadero amor es aquel que da libertad y permite a cada ser seguir su propio viaje con amor y apoyo incondicional. Capítulo 6. El amor. En este capítulo, Khalil Gibran se sumerge profundamente en el concepto del amor, esa fuerza universal que une a los seres humanos de manera tan única y trascendental. Gibran aborda el amor no solo como una emoción o una sensación pasajera, sino como un principio fundamental que es la esencia misma de la vida. Como siempre, el autor ofrece una visión filosófica que trasciende las definiciones convencionales del amor, invitando a sus lectores a reflexionar sobre su naturaleza más profunda. El amor como un regalo divino. Gibran inicia este capítulo afirmando que el amor es la mayor bendición que uno puede recibir en la vida. Para él, el amor no es algo que se pueda poseer, controlar ni manipular. Es un regalo divino, algo que llega sin previo aviso, como una fuerza externa que entra en la vida de los seres humanos, desbordándolos y transformándolos. A través de la experiencia del amor, el ser humano alcanza un nivel más alto de conciencia y entendimiento. Cuando el amor os llame, seguidlo, aunque su camino sea duro y lleno de dificultades. El amor no es un viaje fácil, pero es el único que vale la pena emprender. A través de esta afirmación, Gibran nos recuerda que el amor, en su forma más pura, no está exento de sacrificios y desafíos. Aunque muchas veces se asocie con la felicidad, el amor también es una prueba constante, una lección de paciencia, crecimiento y aprendizaje. Es un viaje que no siempre es cómodo, pero es el viaje que da sentido a la existencia misma. El amor lleva a las personas a la profundidad de sus emociones y a la verdadera comprensión de sí mismas y del mundo que las rodea. El amor como la fusión de dos almas.
Gibran describe el amor como la fusión de dos almas, como la unión de dos seres que, al encontrarse, se completan. En su visión, el amor no es una dependencia emocional, sino una conexión profunda que va más allá de lo físico. Cuando dos personas se aman verdaderamente, no se mezclan en una sola entidad, sino que se respetan y se complementan, cada uno manteniendo su individualidad, pero a la vez, compartiendo un lazo único que trasciende todo lo terrenal. El amor no es un vínculo que une, sino una fuerza que transforma a los seres, haciéndolos uno sin perder su individualidad. A través de estas palabras, Gibran nos recuerda que el amor verdadero no trata de absorber al otro, sino de coexistir y crecer juntos en armonía. Es una relación basada en el respeto mutuo y en la apreciación de las diferencias, lo que permite que ambos individuos se desarrollen y se fortalezcan mientras comparten su viaje juntos. En el amor, las dos personas se convierten en un espejo en el que se reflejan y encuentran el reflejo más profundo de sí mismas. El amor es un sacrificio de uno mismo. Uno de los temas recurrentes a lo largo del capítulo es el sacrificio. Según Gibran, el amor verdadero no es egoísta, sino que requiere que las personas estén dispuestas a ceder y renunciar a su ego por el bienestar del ser amado. Este sacrificio no debe verse como una pérdida, sino como una ganancia espiritual. Al renunciar a uno mismo por el otro, se alcanza una forma más pura de amor que va más allá de los deseos superficiales. Amar es dar sin esperar nada a cambio, es ser un río que fluye sin buscar recompensa. Gibran hace hincapié en que el amor no debe ser un medio para obtener algo. No se debe amar esperando que el otro haga lo mismo, sino que el amor se debe dar de manera desinteresada, simplemente por el hecho de que el otro ser es digno de ese amor. Esta forma de amar es pura, libre de condiciones, y no tiene ataduras al ego. A través del amor desinteresado, las personas alcanzan una mayor libertad, pues no se sienten limitadas por lo que esperan del otro. El amor como una enseñanza espiritual. En lugar de verlo simplemente como una relación romántica o afectiva, Gibran eleva el amor a una dimensión espiritual. Para él, el amor es una fuente infinita de crecimiento personal y transformación. A través del amor, uno se enfrenta a sus propios miedos, inseguridades y limitaciones. El amor es el fuego que purifica el alma, un proceso que, aunque doloroso, lleva a una mayor comprensión de la vida y del ser. Es una forma de alcanzar la sabiduría, ya que al amar profundamente, las personas se enfrentan a lo mejor y a lo peor de sí mismas. El amor es la respuesta, pero mientras esperamos la respuesta, el amor nos enseña a vivir. El amor, según Gibran, tiene el poder de mostrarnos lo que somos en lo más profundo. Nos lleva a un estado de vulnerabilidad y apertura, despojándonos de las máscaras que usamos en la vida cotidiana. A través de este proceso, uno puede alcanzar una conexión con lo divino, al darse cuenta de que el amor es la esencia misma de todo lo que existe. El amor no es una posesión, sino una entrega. Una de las ideas clave de este capítulo es que el amor no es una propiedad ni algo que se pueda retener. Gibran rechaza la concepción común de que el amor es algo que se posee, algo que se puede aferrar y mantener solo para uno mismo. En cambio, el amor debe ser libre y expansivo, sin restricciones. Al igual que el viento o el mar, el amor no se puede atrapar, pero sí se puede sentir, se puede vivir y se puede dar sin miedo a perderlo. Amar es soltar, dejar ir y entonces, descubrir que el amor es más grande de lo que se pensaba. Para Gibran, el amor es una energía que fluye y se expande. Cuanto más se da, más crece. Al entregarse al amor sin reservas, se permite que éste se multiplique y se expanda en la vida de los seres humanos. El amor no es una carga, sino una liberación. Es la fuerza que permite la expansión del alma y la realización personal. El amor en el contexto del sufrimiento y la alegría. En este capítulo, Gibran también aborda el dilema del sufrimiento que a menudo acompaña al amor. Reconoce que, aunque el amor es la fuente más grande de felicidad, también puede ser la causa del sufrimiento. El amor profundo puede llevar al dolor, especialmente cuando se enfrenta a la pérdida o a la separación. Sin embargo, Gibran subraya que tanto el sufrimiento como la alegría son aspectos inseparables del amor. Son las dos caras de la misma moneda. No se puede conocer la verdadera alegría del amor sin haber experimentado también el dolor que a veces trae consigo. El amor es la vida misma. Quien no ha sufrido, no ha amado. Gibran nos recuerda que el dolor y la alegría son necesarios para que el amor sea completo.
La dualidad entre ambos crea un equilibrio que permite a las personas apreciar la belleza de lo que significa amar de manera profunda y sincera. En este capítulo, Khalil Gibran nos invita a comprender el amor como una fuerza trascendental que va más allá de las relaciones personales o de los vínculos románticos. El amor es una energía universal que une a todos los seres, transformándolos y elevándolos. Es un regalo divino que, aunque puede llevar a la vulnerabilidad y al sacrificio, también nos ofrece la mayor dicha y el mayor aprendizaje espiritual. Para Gibran, el amor es la esencia misma de la vida, y quien lo experimenta de manera plena, experimenta lo divino en su forma más pura. El amor no es posesivo, no es egoísta, es un acto de entrega, un proceso de crecimiento constante que nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos y con el universo entero. Capítulo 7. La libertad. En este capítulo, Khalil Gibran profundiza en uno de los conceptos más fundamentales y a la vez más complejos de la vida humana, la libertad. La libertad, en la visión de Gibran, no es simplemente la capacidad de actuar sin restricciones externas, sino una condición espiritual y filosófica que tiene que ver con el ser interior y su relación con el mundo exterior. La libertad, para Gibran, no puede ser reducida a una mera ausencia de opresión, sino que es una manifestación del alma libre de ataduras, temores y limitaciones. La libertad como una condición del alma. Desde las primeras líneas del capítulo, Gibran establece que la verdadera libertad no es simplemente la facultad de hacer lo que uno quiere. En su visión, la libertad es una condición más profunda y espiritual. La libertad no se da, se encuentra. Para el autor, la libertad comienza en el interior de cada individuo. No es algo que se pueda otorgar desde afuera, sino que es un estado de ser que se debe descubrir dentro de uno mismo. Esta libertad interior es el resultado de una vida vivida con autenticidad, honestidad y coherencia con los propios valores y deseos más profundos. El que es verdaderamente libre no está atado a sus propios deseos, sino que es dueño de su alma. Gibran nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces nos encontramos atrapados por nuestras propias expectativas, deseos y temores. Vivimos buscando la libertad en las circunstancias externas, en el trabajo, en la política, en las relaciones interpersonales. Sin embargo, nos dice que esta libertad externa es efímera y está sujeta a las condiciones del mundo. La verdadera libertad, aquella que no depende de factores externos, es la que proviene de un conocimiento profundo de uno mismo y una aceptación serena de las circunstancias de la vida. La libertad y el autocontrol. Gibran insiste en que la verdadera libertad no está asociada a la anarquía o al desorden. La libertad no es hacer lo que uno quiere sin tener en cuenta a los demás o las consecuencias de sus actos. Al contrario, es el control consciente de los propios impulsos y deseos. La verdadera libertad es la capacidad de elegir, no solo entre diversas opciones, sino también de elegir no dejarse dominar por pasiones o pensamientos destructivos. El alma libre no es la que actúa sin medida, sino la que elige actuar con sabiduría y compasión. En esta parte del capítulo, Gibran introduce una paradoja. Para ser verdaderamente libre, uno debe aprender a dominarse a sí mismo. El control no es un acto de opresión, sino de liberación. Solo cuando un ser humano es capaz de gestionar sus emociones y deseos sin ser arrastrado por ellos, es cuando puede decir que es libre. Esta libertad interior es, por lo tanto, una forma de autogobierno, no un caos de acciones desmedidas. La libertad y la responsabilidad. El autor aborda otro aspecto crucial de la libertad, la responsabilidad. Para Gibran, la libertad viene acompañada de una profunda responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Una persona que tiene verdadera libertad no puede vivir solo para sí misma. Su libertad está conectada con la libertad de los demás. La verdadera libertad implica respetar la autonomía de otras personas y reconocer que nuestras acciones afectan a todos aquellos que nos rodean. Quien busca ser libre, debe ser consciente de la libertad de los demás. La libertad no es un camino solitario, sino una danza en la que todos los seres participan. Gibran destaca que, a menudo, los seres humanos buscan libertad para escapar de las restricciones impuestas por la sociedad o la cultura, pero esa búsqueda puede transformarse en egoísmo si se desconoce la responsabilidad hacia los demás. La libertad genuina no puede ser alcanzada si se buscan privilegios a costa de los derechos y la dignidad de otros. La libertad, entonces, se convierte en una relación dinámica, un balance entre el individuo y la colectividad. La libertad y la relación con el amor. Uno de los temas recurrentes a lo largo de la obra de Gibran es la conexión entre la libertad y el amor.
En este capítulo, señala que el amor verdadero no es una cadena que restrinja la libertad, sino una fuerza que la expande. Cuando las personas se aman de manera profunda y desinteresada, su amor no las limita, sino que las libera. Es el amor que surge del respeto mutuo, el amor que no busca controlar, sino que busca apoyar, enriquecer y hacer crecer al otro. El amor no es la esclavitud del corazón, sino la liberación del alma. Gibran hace hincapié en que, cuando uno ama de verdad, no busca someter al otro a sus deseos ni a sus expectativas. En lugar de eso, busca el bienestar del ser amado, incluso si eso significa darle la libertad de ser quien es sin restricciones. Este tipo de amor es liberador, porque permite que ambos individuos sigan su propio camino, aunque juntos, sin que ninguno de ellos se sienta atado o restringido. La libertad y el destino. Gibran reflexiona también sobre el concepto del destino. La libertad, según él, no implica ignorar el destino o vivir al margen de la vida. Por el contrario, la verdadera libertad está en reconocer que no todo está bajo nuestro control. Parte de la libertad es aceptar las circunstancias que no podemos cambiar, entender que somos parte de un flujo más grande, sin embargo, tener la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante ese flujo. La libertad es aceptar lo que el destino nos da y elegir cómo vivir con ello. Aquí, Gibran introduce una idea poderosa. La libertad no consiste en evitar las dificultades o las adversidades de la vida, sino en cómo decidimos enfrentarlas. La verdadera libertad es la capacidad de aceptar los desafíos con gracia y fortaleza, eligiendo cómo responder ante las pruebas que la vida nos presenta. La libertad y la naturaleza. El autor también compara la libertad humana con la libertad de la naturaleza. En la naturaleza, todo sigue su curso de manera natural. Los árboles no se esfuerzan por ser lo que no son, los ríos fluyen sin obstrucciones, los animales actúan según su instinto. La libertad, según Gibran, es un principio natural, algo que cada ser humano tiene en su esencia. La naturaleza, al igual que el alma humana, está destinada a ser libre. El ser humano es el único que, a veces, se pone barreras, creando cadenas que lo atan a sus propios miedos y limitaciones. El hombre es el único ser que puede ponerle límites a su libertad, pero aquellos que lo hacen, nunca serán verdaderamente libres. Gibran sugiere que la libertad está en la capacidad de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo, sin tratar de dominarlo o controlarlo de forma egoísta. La libertad, entonces, es natural, es un estado de ser en el que nos alineamos con las fuerzas universales y dejamos de luchar contra ellas. En este capítulo, Khalil Gibran nos lleva a una reflexión profunda sobre la libertad, mostrándonos que esta no es una simple ausencia de restricciones externas, sino un estado interior que proviene del conocimiento de uno mismo. La verdadera libertad es la capacidad de actuar con conciencia, respetando a los demás y a uno mismo, y aceptando las circunstancias de la vida con sabiduría. Es una libertad que no se encuentra en la rebelión contra las reglas del mundo, sino en la capacidad de vivir en armonía con ellas, sin perder nuestra autenticidad ni nuestra esencia. La libertad es, en última instancia, la liberación del alma, la capacidad de vivir sin ataduras, sin miedos y sin prejuicios. Capítulo 8. La buena vida. En este capítulo, Khalil Gibran nos invita a reflexionar sobre el concepto de una vida plena, una vida que sea más que solo la suma de días vividos. A través de sus palabras, el autor busca desentrañar lo que significa vivir con propósito, armonía y paz interior. Gibran nos ofrece su visión sobre lo que realmente constituye una buena vida, separando la idea de una vida exitosa según los estándares de la sociedad de la vida significativa en un nivel más profundo y espiritual. La vida como una obra de arte. Uno de los primeros elementos que Gibran introduce en este capítulo es la idea de que la vida debe ser vista como una obra de arte. A menudo, pensamos en el arte como algo que se produce en un lienzo o en una escultura, pero Gibran sugiere que la vida misma debe ser tratada con el mismo cuidado, atención y reverencia con los que un pintor crea su obra maestra. La vida buena no es algo que simplemente sucede por azar, es algo que debe ser cultivado con propósito y dedicación. La vida es la obra de arte más sublime. Y cada uno de nosotros es el artista que la crea. Gibran nos llama a mirar nuestra existencia de una forma más profunda, instándonos a considerar cada momento, cada decisión y cada acción como un trazo en la pintura de nuestra vida. Así como el pintor debe ser consciente de cada pincelada, cada uno de nosotros debe ser consciente de cada elección que hacemos. Las vidas que se viven con intención, atención y amor son las que se acercan a la noción de una vida buena.
La importancia de la autenticidad. El autor subraya que vivir una buena vida no significa ajustarse a las expectativas ajenas, sino vivir en armonía con nuestra verdadera esencia. La sociedad a menudo nos impulsa a seguir caminos preestablecidos: el trabajo, el éxito material, las apariencias. Sin embargo, Gibran nos recuerda que esos no son los aspectos que realmente enriquecen nuestras vidas. La autenticidad, el ser fiel a uno mismo, es lo que permite que la vida se convierta en algo verdaderamente valioso. El secreto de la buena vida radica en ser uno mismo sin miedo al juicio de los demás. Para Gibran, las personas que viven de acuerdo con su verdadera naturaleza, sin tratar de encajar en moldes impuestos, son las que realmente viven bien. La vida buena, en este sentido, es una vida vivida desde la autenticidad del ser. No se trata de acumular riquezas ni de alcanzar metas externas. Se trata de ser genuinos en todo lo que hacemos. Vivir de acuerdo con nuestras pasiones, nuestros valores y nuestras creencias más profundas es lo que da a la vida su verdadero sentido. La paz interior como el mayor logro. Gibran también hace hincapié en que la paz interior es el verdadero signo de una vida bien vivida. En un mundo lleno de caos, conflictos y preocupaciones externas, encontrar y mantener la paz interior es el mayor logro que una persona puede alcanzar. La vida buena no está exenta de dificultades, pero es la forma en que elegimos enfrentarlas lo que determina si realmente estamos viviendo bien. No es la ausencia de dificultades lo que hace una vida buena, sino la capacidad de enfrentar esas dificultades con serenidad y sabiduría. La paz interior, según Gibran, no es un estado que se logra de forma pasiva, sino algo que se cultiva a través de la reflexión, el autocuidado y la aceptación. No significa vivir sin deseos o ambiciones, sino ser capaz de abrazar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y desafíos, sin perder la serenidad interna. La importancia de la bondad y la generosidad. Gibran también resalta la importancia de la bondad y la generosidad como cualidades esenciales para vivir una buena vida. Vivir bien no significa acumular para uno mismo, sino compartir lo que se tiene con los demás. Gibran nos muestra que la verdadera riqueza no es material, sino espiritual. Aquellas personas que encuentran satisfacción en dar a los demás, ya sea en forma de tiempo, amor o apoyo, son las que realmente viven bien. La bondad no es un acto aislado, sino una forma de ser. Y es en la generosidad del corazón donde se encuentra la verdadera plenitud de la vida. La generosidad no se limita solo a lo material, sino que también involucra la disposición a compartir nuestro tiempo, nuestras palabras y nuestra comprensión. Gibran señala que cada acto de bondad y generosidad fortalece nuestra conexión con los demás y con el mundo que nos rodea, creando una red de relaciones genuinas que enriquecen nuestra existencia. La conexión con los demás como parte de una vida buena. El autor nos recuerda que una vida bien vivida no se encuentra en el aislamiento, sino en las conexiones auténticas que creamos con los demás. La vida buena es una vida compartida, una vida en la que no solo buscamos nuestro propio bienestar, sino el bienestar de aquellos que nos rodean. En lugar de ver la vida como una competencia, Gibran nos invita a verla como un viaje colectivo en el que todos estamos entrelazados. El verdadero éxito en la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que compartimos. Para Gibran, las relaciones humanas son una parte integral de la buena vida. Es a través de las interacciones con los demás, tanto en momentos de alegría como en tiempos de dificultad, que encontramos un significado más profundo en nuestra existencia. Una vida buena, entonces, no es solo la satisfacción de nuestros deseos individuales, sino el amor, el apoyo y la comprensión que compartimos con los demás. La trascendencia del ego. Otro aspecto importante que Gibran aborda es la trascendencia del ego. Una vida buena, según el autor, implica ir más allá de las limitaciones impuestas por el ego, el cual busca constantemente afirmarse y protegerse. Vivir bien no significa ceder a la necesidad de ser reconocido o admirado por los demás, sino más bien alcanzar un estado de humildad y compasión. La vida buena se alcanza cuando uno deja de buscar la aprobación del mundo y comienza a encontrar la aprobación en su propio corazón. El ego, en la visión de Gibran, es una trampa que nos aleja de la verdadera plenitud de la vida. Cuando somos capaces de liberarnos de esta falsa necesidad de validación externa, podemos conectar con una dimensión más profunda de la vida, aquella que está llena de paz, amor y propósito. La vida como un proceso continuo de crecimiento. Finalmente, Gibran nos recuerda que la vida buena no es un destino estático, sino un proceso continuo.
Vivir bien no es algo que se alcanza una vez y para siempre, es una constante evolución hacia una mayor comprensión de uno mismo y del mundo. La buena vida es aquella que se vive con curiosidad, con el deseo constante de aprender y crecer. No es una vida sin errores, sino una vida en la que cada experiencia, tanto positiva como negativa, contribuye a nuestro crecimiento espiritual. La vida buena es la que se vive con el corazón abierto, siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a cambiar. En este capítulo, Khalil Gibran nos muestra que una vida buena no se mide por los logros materiales ni por la aprobación externa, sino por la autenticidad con la que vivimos, la paz que cultivamos dentro de nosotros, la bondad que compartimos con los demás y la capacidad de evolucionar constantemente. La buena vida es un arte, una obra que creamos todos los días con nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra disposición para vivir con integridad y amor. Vivir bien no es una meta en sí misma, sino una forma de ser, una actitud hacia la vida que se nutre de la sabiduría, la generosidad y la conexión con los demás. Capítulo 9. La libertad. En este capítulo, Khalil Gibran nos invita a explorar la idea de la libertad no solo como un concepto político o social, sino como un principio espiritual profundo. Para Gibran, la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad del ser humano para liberarse de las ataduras internas. El miedo, el ego, los deseos insatisfechos y las expectativas impuestas. Es un viaje hacia el entendimiento de uno mismo y la paz interior, un camino que implica autoconocimiento y responsabilidad. La libertad como liberación del ego. La libertad que Gibran presenta no es la libertad de hacer todo lo que deseamos, sino la libertad de ser verdaderamente nosotros mismos, sin la presión de cumplir con las expectativas sociales ni de ceder a las limitaciones que el ego nos impone. En su visión, la libertad comienza en el interior del individuo, cuando logra liberarse de los miedos y las inseguridades que lo atan. Es un acto de valentía, de liberación interna, que le permite ser dueño de su propia esencia. La verdadera libertad no es la que te otorgan los demás, sino la que encuentras en tu corazón al liberarte de las ataduras que el mundo y tu mente te imponen. Gibran sugiere que el ego, esa identidad que nos define en términos de logros, posesiones y opiniones de los demás, es una prisión que nos impide experimentar la verdadera libertad. La lucha por satisfacer el ego se convierte en una cadena invisible, que nos mantiene atrapados en un ciclo de deseos insaciables. En cambio, la libertad auténtica se da cuando dejamos ir esa falsa imagen de nosotros mismos y nos conectamos con nuestro ser más profundo, más puro, sin el temor al juicio externo. La libertad es responsabilidad. Gibran también aborda el concepto de la libertad en relación con la responsabilidad. A menudo se piensa que la libertad es hacer lo que se quiera sin consecuencias, pero Gibran nos recuerda que la verdadera libertad va de la mano con la responsabilidad. Cuando somos libres para actuar según nuestra voluntad, también somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. La libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino el poder de actuar con conciencia y responsabilidad. El autor destaca que la libertad no es un permiso para actuar sin consideración, sino un llamado a tomar decisiones que estén alineadas con la verdad y el bien común. Ser libre no significa hacer lo que nos plazca sin reflexionar sobre las implicaciones de nuestros actos, sino actuar con integridad y sabiduría. Gibran nos invita a ser conscientes de cómo nuestra libertad afecta a los demás, y a entender que el ejercicio de nuestra libertad debe ser equilibrado por un profundo sentido de responsabilidad hacia el mundo y las personas que nos rodean. La liberación de las expectativas sociales. Un tema central en este capítulo es la liberación de las expectativas sociales. Gibran señala que muchas veces vivimos nuestras vidas bajo la constante presión de cumplir con lo que la sociedad espera de nosotros: el éxito profesional, el cumplimiento de los estándares de belleza, la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, esta forma de vivir nos impide experimentar la libertad genuina, ya que constantemente estamos buscando validación externa. El hombre verdaderamente libre es el que no depende de la opinión ajena ni se somete a las reglas impuestas por la sociedad. Él se guía por su propia voz interior. Para Gibran, la libertad se encuentra en romper esos moldes, en ser valientes para desafiar las normas impuestas y seguir el camino que resuene con nuestra verdad interna. La libertad es la capacidad de vivir nuestra vida de acuerdo con lo que realmente somos, sin temer a la crítica ni al rechazo. Al liberarnos de las expectativas externas, ganamos la libertad de vivir auténticamente. La libertad como el dominio de uno mismo.
Una de las ideas más poderosas que Gibran presenta en este capítulo es que la verdadera libertad no es la ausencia de obstáculos externos, sino el dominio sobre uno mismo. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar la libertad en el mundo exterior, esperando que las circunstancias cambien para sentirse libres. Sin embargo, Gibran sostiene que la verdadera libertad reside en el control sobre nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. La libertad no está en el mundo que te rodea, sino en la forma en que te relacionas con él. Para lograr esto, el autor nos insta a cultivar la disciplina interna y el autocontrol. La libertad genuina surge cuando somos capaces de gestionar nuestras emociones y deseos sin que éstos nos controlen. Al tener dominio sobre nosotros mismos, alcanzamos la libertad de elegir nuestras reacciones, nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida. La libertad y el amor. En su profunda reflexión, Gibran también conecta la libertad con el amor. Según él, solo cuando somos verdaderamente libres, podemos experimentar el amor verdadero. La libertad y el amor son inseparables. El amor no puede existir plenamente en un entorno de control, manipulación o dependencia. El amor auténtico es aquel que se da sin ataduras, sin expectativas ni deseos de posesión. El amor no es un cautiverio del alma, sino la libertad que nace del entendimiento y la aceptación. Gibran nos muestra que solo cuando nos liberamos del miedo, la posesividad y la necesidad de controlar al otro, podemos experimentar el amor en su forma más pura. El amor es libertad en su máxima expresión, es la capacidad de amar sin intentar cambiar al otro, de aceptar al ser amado tal como es, sin imponerle nuestras expectativas o deseos. La libertad y la naturaleza. El autor también encuentra una poderosa metáfora de la libertad en la naturaleza. A lo largo del capítulo, Gibran hace varias referencias a la naturaleza como un modelo de libertad. Los árboles, los ríos, el viento, todos ellos se mueven y existen sin las restricciones que la sociedad impone al ser humano. La naturaleza vive en libertad, y en ella podemos encontrar inspiración para liberarnos de nuestras propias limitaciones. El viento no pregunta si puede soplar, ni el río si puede correr. La naturaleza, sin pedir permiso, sigue su curso con libertad absoluta. Para Gibran, la naturaleza es la manifestación perfecta de la libertad en acción. Nos invita a aprender de ella, a liberarnos de las cadenas que nosotros mismos nos imponemos, y a fluir con la vida de la misma manera en que lo hace el río, sin miedo, sin resistencias, simplemente siendo. La paradoja de la libertad. Al final del capítulo, Gibran introduce una interesante paradoja. La libertad y la servidumbre son dos caras de la misma moneda. En su opinión, la libertad absoluta no significa hacer lo que queramos sin restricciones, sino encontrar la paz dentro de las limitaciones que la vida nos ofrece. La verdadera libertad es aceptar nuestras circunstancias y encontrar en ellas la oportunidad para crecer y liberarnos. La verdadera libertad no es la ausencia de todo límite, sino el poder de encontrar nuestra paz dentro de esos límites. Para Gibran, la libertad no es un estado absoluto, sino una actitud ante la vida. La libertad se encuentra en nuestra capacidad para vivir con sabiduría y equilibrio, sabiendo cuándo debemos soltar y cuándo debemos abrazar nuestras responsabilidades y compromisos. En este capítulo, Khalil Gibran nos recuerda que la libertad es un concepto mucho más profundo de lo que la sociedad suele entender. No se trata simplemente de liberarnos de las restricciones externas, sino de dominar nuestra mente, nuestras emociones y nuestros deseos. La libertad es un proceso continuo de autoconocimiento, aceptación y responsabilidad. Es la capacidad de vivir sin las ataduras del ego, las expectativas ajenas y el miedo, y abrazar la vida con todo lo que ofrece. Gibran nos invita a vivir con una libertad auténtica, una libertad que nace desde dentro, conectada con el amor, el dominio de uno mismo y la naturaleza. Capítulo 10. El trabajo. En este capítulo de lágrimas y sonrisas, Khalil Gibran reflexiona sobre el trabajo no solo como una necesidad material, sino como una parte integral de la existencia humana, un acto de creación que puede llenar al ser humano con sentido y propósito. A través de sus palabras, nos invita a comprender el trabajo como un medio para expresar nuestras capacidades más profundas, un camino hacia la realización personal y una conexión con el universo. Gibran no solo habla del trabajo físico, sino también del trabajo espiritual, el esfuerzo por comprender nuestra esencia y vivir en armonía con los demás y con el mundo. El trabajo como expresión del ser interior. Gibran nos dice que el trabajo debe ser visto como un reflejo de nuestra propia alma, un acto que va más allá de la simple obligación.
Cada tarea que emprendemos, ya sea grande o pequeña, tiene el potencial de convertirse en una manifestación de nuestras pasiones más profundas y nuestras aspiraciones más altas. El trabajo es, en su más pura forma, una expresión de lo que somos, y debe ser realizado con dedicación y amor. El que no trabaja con amor, sino con desdén, está sembrando semillas de sufrimiento para sí mismo y para los demás. Aquí, Gibran subraya la importancia de la actitud que adoptamos ante el trabajo. Si trabajamos con desgana, por obligación o sin pasión, nuestro esfuerzo será vacío y sin propósito. En cambio, si lo hacemos con amor y dedicación, nuestra labor se convierte en algo más grande, transformándose en un acto espiritual que nos conecta con algo más allá de nuestra existencia cotidiana. El trabajo, entonces, es un proceso de autoexpresión, un medio para dar forma a nuestros talentos y capacidades, y para contribuir al bienestar del mundo. Si trabajamos con el corazón y el alma, nuestra labor no solo tiene valor material, sino que también se convierte en un acto de servicio hacia los demás y hacia el universo. El trabajo como camino hacia la unidad. En las reflexiones de Gibran, el trabajo no es una actividad aislada que pertenece solo a la esfera del individuo, sino que es una forma de integración con la totalidad del mundo. Al trabajar, no solo estamos contribuyendo a la creación y al desarrollo material, sino también a la creación de un mundo más armonioso, que se construye a través de las interacciones humanas y el esfuerzo colectivo. El trabajo es el altar donde ofrecemos nuestra vida en sacrificio, y en él encontramos unidad con el mundo. El autor sugiere que el trabajo no es una actividad separada de nuestras vidas espirituales. De hecho, es en el trabajo donde podemos encontrar una profunda conexión con el todo. Al dedicarnos a nuestra labor con entrega y amor, nos convertimos en parte de una creación universal más grande que nosotros mismos. Al realizar cualquier tarea con integridad, estamos, sin saberlo, contribuyendo a la armonía cósmica. El trabajo y el sacrificio. Una de las ideas más poderosas de este capítulo es el vínculo entre el trabajo y el sacrificio. Gibran sostiene que todo trabajo lleva consigo un sacrificio, no necesariamente en un sentido religioso, sino en el sentido de que requiere de nosotros dar algo de nosotros mismos. Al trabajar, entregamos una parte de nuestro ser a la tarea en cuestión, ya sea nuestra energía, tiempo, creatividad o incluso nuestra paciencia. El trabajo es el sacrificio del hombre por su vida, y en ese sacrificio se encuentra la belleza de la existencia. El sacrificio que Gibran describe no es un sacrificio doloroso o egoísta, sino un acto consciente de dar. A través de él, podemos crear algo que va más allá de nosotros mismos, algo que se convierte en parte de la comunidad, del mundo y de la humanidad. Cada sacrificio hecho con amor y dedicación se convierte en un acto de construcción, no solo material, sino también espiritual. Este concepto de sacrificio nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el trabajo en nuestra vida cotidiana. Si lo vemos únicamente como una fuente de ingresos o como una carga, no podremos experimentar la plenitud que Gibran sugiere. Solo cuando entendemos el trabajo como una ofrenda genuina, realizada con el corazón abierto, podemos encontrar la verdadera satisfacción en lo que hacemos. El trabajo y el gozo. A pesar de que Gibran habla de trabajo como sacrificio, también hace hincapié en el gozo que éste puede generar. El trabajo no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para expresar nuestra creatividad y nuestras pasiones. Es en el trabajo donde podemos encontrar verdadera satisfacción, si logramos realizarlo con alegría, sin preocuparnos solo por el resultado final, sino por el proceso mismo. No trabajes solo por el pan, sino también por el gozo de dar. Y cuando trabajes, hazlo con alegría, pues en el gozo está la esencia de la vida. Para Gibran, la alegría que sentimos al trabajar es una manifestación del alma, un reflejo de nuestro amor por lo que hacemos y de nuestra conexión con el propósito divino de la vida. No se trata solo de la recompensa material, sino de la experiencia misma del trabajo. Cada tarea, por más sencilla que sea, puede convertirse en un acto de belleza si la realizamos con la mente abierta y el corazón lleno de gratitud. El trabajo como medio de superación personal. Además, Gibran considera que el trabajo es un camino hacia el perfeccionamiento personal. A través de la dedicación y la constancia en nuestra labor, tenemos la oportunidad de superar nuestras propias limitaciones y crecer como individuos. El trabajo nos desafía, nos exige disciplina y concentración, y nos permite descubrir capacidades ocultas dentro de nosotros mismos. Es un proceso de transformación en el que no solo se transforma el material con el que trabajamos,
sino también nosotros mismos. En el trabajo, el hombre se convierte en aquello que en su interior siempre ha sido, y al mismo tiempo, es capaz de convertirse en algo mucho más grande. Cada tarea nos ofrece la posibilidad de expandir nuestras habilidades, de aprender nuevas lecciones y de descubrir aspectos de nuestra personalidad que no conocíamos. De esta manera, el trabajo se convierte en una herramienta para la evolución y el crecimiento personal. A través de la labor, no solo buscamos resultados tangibles, sino que también trabajamos en nuestra transformación interna. El trabajo como servicio a los demás. Por último, Gibran nos recuerda que el trabajo también es un acto de servicio hacia los demás. El trabajo no solo tiene valor para el individuo, sino que contribuye al bienestar colectivo. Ya sea que estemos trabajando en un campo de cultivo, en una oficina, o en cualquier otro ámbito, nuestra labor es parte de un esfuerzo más grande que impacta a quienes nos rodean. A través del trabajo, tenemos la oportunidad de servir a la comunidad y de ofrecer algo valioso al mundo. En tu trabajo, recuerda que no solo estás trabajando para ti mismo, sino para toda la humanidad. El servicio es una de las formas más profundas de expresión del amor, y Gibran nos invita a ver el trabajo como una oportunidad para contribuir al bienestar de los demás. Al hacerlo, no solo cumplimos con nuestra obligación, sino que también cultivamos un sentido de comunidad y conexión con el mundo que nos rodea. En este capítulo, Khalil Gibran nos invita a mirar el trabajo desde una perspectiva más profunda. El trabajo no es solo una fuente de sustento material, sino un medio para expresar nuestra creatividad, nuestra pasión y nuestro amor por la vida. Es un camino de autotransformación, un sacrificio que tiene la capacidad de enriquecernos tanto a nivel físico como espiritual. Cuando trabajamos con dedicación, gozo y servicio, nos conectamos con el propósito divino que nos impulsa a vivir de manera significativa. Gibran nos enseña que el trabajo es una herramienta poderosa para encontrar la belleza y la armonía en la vida, y nos anima a trabajar no solo por lo que ganamos, sino por lo que podemos ofrecer al mundo. Capítulo 11. La libertad. En el capítulo 11 de Lágrimas y Sonrisas, Khalil Gibran ofrece una reflexión profunda sobre el concepto de libertad, un tema recurrente en su obra y en la filosofía que transmite a lo largo de sus escritos. La libertad, para Gibran, no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino un estado interno de ser que permite a las personas vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza, sin las ataduras de la tradición, la convención social o los temores internos. Este capítulo invita al lector a examinar no solo la libertad exterior, sino también la libertad interna, esa capacidad de liberarse de las limitaciones mentales y espirituales que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Gibran no se limita a ofrecer una definición convencional de libertad, sino que nos plantea una visión de la libertad como un acto de autoconocimiento y autoaceptación, como un viaje hacia la autenticidad y el dominio sobre las propias emociones y deseos. La libertad como un derecho fundamental. Gibran comienza el capítulo reflexionando sobre la libertad como un derecho inherente a todo ser humano. La libertad, dice él, es algo que nos pertenece desde el momento de nuestro nacimiento, algo que no puede ser arrebatado por ninguna fuerza externa. Es un principio básico, algo que cada individuo posee por derecho natural, pero que a menudo se ve sofocado por las expectativas sociales, las normas culturales y las estructuras de poder que intentan moldear nuestra identidad. La libertad no es un regalo de los gobernantes, sino una herencia que llevas contigo en el alma. Para Gibran, la libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para conectarnos con nuestra esencia más profunda. No se trata de estar libres de las leyes o las reglas de la sociedad, sino de ser libres internamente para decidir quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. La sociedad, a menudo, nos enseña a ver la libertad como un lujo o un privilegio, pero Gibran afirma que es un derecho innato, algo que no se debe ganar ni negociar, sino simplemente reconocer y abrazar. Sin embargo, para poder experimentar esta libertad esencial, debemos mirar dentro de nosotros mismos y descubrir los miedos, las dudas y las limitaciones que nos mantienen prisioneros. La libertad como liberación del miedo y el ego. Uno de los puntos centrales del capítulo es la relación entre la libertad y el miedo. Gibran afirma que muchas veces nuestra falta de libertad interna proviene del miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido. Estos temores nos mantienen cautivos y nos impiden vivir auténticamente. El miedo nos ata a nuestras inseguridades y nos impide actuar con valentía y confianza. El miedo es la cadena invisible que te impide ser libre.
Libérate de tus temores y serás dueño de tu propio destino. Gibran sugiere que la verdadera libertad se alcanza cuando somos capaces de liberarnos del control que el miedo ejerce sobre nuestra mente. Este miedo, muchas veces alimentado por el ego y las expectativas ajenas, nos limita y nos mantiene atrapados en una vida que no elegimos conscientemente. La libertad interior, según Gibran, solo puede alcanzarse cuando aprendemos a ver más allá del ego, cuando dejamos de identificarnos con los pensamientos y las emociones que nos mantienen atados a una versión de nosotros mismos que no es auténtica. En este sentido, la libertad está vinculada a la capacidad de dejar ir el ego, de soltar las preocupaciones y los deseos que nos atan a la superficialidad. La liberación del ego no significa la negación de uno mismo, sino el entendimiento de que no somos nuestros pensamientos, nuestras posesiones o nuestras conquistas. Somos algo mucho más grande y profundo, y solo cuando nos liberamos del ego podemos acceder a esa verdad. La libertad y la autodeterminación. Gibran también resalta la importancia de la autodeterminación como un componente esencial de la libertad. La libertad no es solo la capacidad de actuar sin restricciones, sino la capacidad de elegir nuestro propio camino, de tomar nuestras propias decisiones y de asumir las consecuencias de esas decisiones. Para Gibran, la libertad es el acto de ser plenamente responsable de nuestra vida. La libertad es la capacidad de crear tu destino con tus propias manos, de escribir tu propia historia sin temor al juicio de los demás. En lugar de permitir que las circunstancias o las opiniones ajenas dicten nuestras elecciones, Gibran aboga por una vida de plena autodeterminación. Esto significa que somos los arquitectos de nuestra vida, y cada decisión que tomamos es una oportunidad para reafirmar nuestra libertad y autenticidad. No importa lo que el mundo espere de nosotros, lo que importa es lo que nosotros elegimos ser y hacer. Esta idea de libertad se convierte en una manifestación de nuestra voluntad y nuestra capacidad para forjar nuestro propio camino. La libertad como expresión del amor. El autor también vincula la libertad con el amor. En su visión, la verdadera libertad no es un estado de aislamiento o separación, sino una forma de amor que nos permite conectar con los demás sin restricciones ni juicios. El amor, en este sentido, es la fuerza que nos permite experimentar la libertad de una manera profunda y transformadora. No se trata de una libertad egoísta o aislada, sino de una libertad que nos invita a abrirnos al otro, a abrazar las diferencias y a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. La verdadera libertad no reside en la separación, sino en la conexión amorosa con los demás. La libertad, entonces, no es una evasión de la sociedad o una ruptura con el mundo, sino una forma de vivir con autenticidad y sin miedo, una forma de amar sin condiciones ni expectativas. Al ser libres, podemos amar de manera plena, sin las limitaciones del ego o las inseguridades, y podemos contribuir al bienestar de los demás con una generosidad que nace de la libertad de nuestro propio ser. La libertad y el destino. En este capítulo, Gibran también se refiere al destino y a cómo la libertad está intrínsecamente conectada a nuestra capacidad de afrontar y dar forma a nuestro propio destino. La libertad, dice él, no es simplemente la oportunidad de escapar de las circunstancias, sino la habilidad de hacer frente a ellas de manera valiente y consciente. A través de la libertad, somos capaces de tomar las riendas de nuestras vidas y de responder a las vicisitudes del destino con gracia y determinación. El destino no es algo que nos sea impuesto, sino algo que creamos con nuestras propias manos. El destino, entonces, no es un camino predeterminado, sino un resultado de nuestras decisiones y de nuestra capacidad para actuar con libertad. La verdadera libertad es la capacidad de abrazar nuestro destino sin miedo, sabiendo que somos los artífices de nuestra propia vida. En la libertad, Khalil Gibran nos presenta una reflexión profunda y liberadora sobre lo que significa ser verdaderamente libre. La libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino un estado interno que surge cuando nos liberamos del miedo, del ego y de las expectativas ajenas. Es un acto de autoconocimiento y autodeterminación, un proceso en el que tomamos las riendas de nuestra vida y elegimos vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. La libertad es también un acto de amor, una forma de conectar con los demás sin restricciones y de vivir en armonía con el universo. Al final, Gibran nos recuerda que la libertad no se trata solo de actuar sin barreras, sino de ser dueños de nuestro destino, de crear nuestra propia vida y de experimentar el amor y la conexión con el mundo desde un lugar de autenticidad y paz interior. Capítulo 12. El niño. En este capítulo, titulado El niño, Khalil Gibran nos invita a reflexionar sobre la inocencia y la pureza que los niños representan,
no solo en su forma física y externa, sino también en su naturaleza interior, su sabiduría innata y la conexión pura que mantienen con el mundo. El niño, para Gibran, es un símbolo de lo que perdemos con el paso del tiempo: la frescura, la curiosidad, la libertad de ser sin las restricciones impuestas por la sociedad, y sobre todo, la conexión directa con el alma. La sabiduría del niño. Gibran comienza el capítulo hablando del niño como un ser que, aunque en su juventud carezca de las experiencias de la vida, posee una sabiduría profunda que proviene del alma. El niño, dice Gibran, es un reflejo de la verdad pura que todos los seres humanos poseen en su esencia, antes de que la vida los moldee y los haga conformarse con las normas y expectativas sociales. En el niño reside una sabiduría que no puede ser comprendida por los mayores, porque su mirada es la de un alma que ha viajado desde el origen del universo. El niño ve el mundo con ojos que no han sido nublados por el juicio, el prejuicio, ni por las experiencias dolorosas que acompañan al crecimiento. En su inocencia, no existe el miedo ni la avaricia, solo existe la verdad sin adornos ni manipulaciones. Gibran subraya que la sabiduría del niño es una manifestación directa de la pureza del alma, una pureza que es capaz de ver el mundo tal como es, sin las interpretaciones que la mente adulta tiende a agregar. En este sentido, el niño representa un estado de ser que está más cerca de la esencia universal, que ha llegado a este mundo sin las distorsiones del ego. La mirada del niño está más alineada con la naturaleza y con el fluir de la vida misma. Gibran nos recuerda que debemos aprender a observar el mundo con los ojos del niño, para redescubrir la maravilla en lo cotidiano. El niño y el amor. Uno de los puntos más profundos de este capítulo es la relación entre el niño y el amor. Para Gibran, el niño no conoce el amor como una emoción compleja o condicionada por intereses personales. El amor del niño es puro y desinteresado, un amor que fluye sin restricciones y sin la carga de las expectativas o las necesidades. Es un amor simple, pero profundamente profundo. El niño ama sin esperar nada a cambio, porque su corazón es un jardín lleno de amor por todo lo que es. El amor de un niño es espontáneo, libre de reservas, y no conoce la posesividad. Ama a todo lo que le rodea, desde sus padres hasta el mundo en general, con una intensidad que no está contaminada por las exigencias o condiciones que los adultos tienden a colocar sobre las relaciones. Este amor es, en su forma más pura, un reflejo de la unidad con la vida misma, y nos invita a recordar cómo es amar sin barreras ni expectativas. Gibran también invita a los padres a observar la relación que tienen con sus hijos, sugiriendo que el amor hacia el niño debe ser incondicional, libre de control o expectativas sobre lo que el niño debería llegar a ser. En lugar de tratar de moldear al niño según sus propias aspiraciones, los padres deben permitir que el niño crezca en su propia verdad, libre para descubrir su propio camino en la vida. La relación entre el niño y los padres. En este capítulo, Khalil Gibran ofrece una reflexión sobre el papel de los padres en la vida de sus hijos. El niño, según Gibran, no pertenece completamente a los padres, es solo un visitante temporal en sus vidas, un alma que ha venido a experimentar esta vida y aprender lecciones. Aunque los padres son responsables de guiar al niño, este no es una propiedad de los padres, sino una entidad que posee su propio destino, su propia sabiduría y su propia conexión con el universo. Vuestros hijos no son vuestros hijos. Son los hijos y las hijas del deseo de la vida misma. Gibran nos invita a dejar de ver a los niños como una extensión de nosotros mismos. Los niños no existen para cumplir nuestros sueños ni para seguir nuestras expectativas. Tienen su propia misión en la vida, que no está necesariamente ligada a las aspiraciones de los padres. En lugar de imponerles nuestros deseos, debemos aprender a guiarlos de manera que les permitamos florecer en su propio ser. Este principio se relaciona con la idea de la libertad que Gibran explora en otros capítulos de su obra. Así como la libertad es un derecho innato, la libertad para los niños implica también el derecho a ser ellos mismos, sin las restricciones de los sueños ajenos. Los padres tienen la noble tarea de dar amor, dirección y apoyo, pero no de controlar o imponer su propia voluntad sobre la vida de sus hijos. El niño y el futuro. En la segunda parte del capítulo, Gibran dirige su mirada hacia el futuro y lo que el niño representa para la sociedad. Para él, el niño es la semilla del futuro, la esperanza de un mundo mejor, pero también es un espejo de la sociedad en que vive. Los niños no solo heredan el mundo de los adultos, sino también las estructuras de pensamiento, los prejuicios y los conflictos que los adultos han creado. La manera en que tratemos a los niños es, en última instancia, un reflejo de la sociedad que deseamos construir.
El niño es el futuro que no se ha forjado, y lo que hagáis por él será lo que hagáis por el futuro. Gibran nos recuerda que la educación, el amor y la forma en que nutrimos a los niños determinan el futuro de la humanidad. Si los niños crecen en un entorno de amor incondicional, comprensión y respeto, entonces el futuro estará lleno de compasión y justicia. Sin embargo, si los niños son tratados con crueldad o negligencia, el futuro será reflejo de ese daño. La tarea de los adultos, entonces, no solo es criar a los niños, sino crear un entorno en el que puedan florecer sin las cargas que los adultos cargan. Los niños tienen un potencial ilimitado, y su capacidad para cambiar el mundo depende de cómo los apoyemos, los amemos y les permitamos ser quienes realmente son. El niño y el propósito. En la conclusión del capítulo, Gibran destaca que el niño está en este mundo para vivir su propósito y no el propósito de los adultos. Cada niño tiene una misión única, una razón por la que ha llegado a este mundo. Aunque no podamos comprender por completo cuál es ese propósito en cada niño, debemos confiar en que ellos son capaces de descubrirlo por sí mismos a medida que crecen. El niño tiene su propio destino que no está vinculado al vuestro, y debe caminar su propio camino sin las huellas de los adultos. En este sentido, el papel de los adultos no es solo cuidar, educar y amar a los niños, sino también confiar en su proceso de crecimiento y permitirles seguir su propio camino. Los adultos deben ser guardianes, no impositores de la vida de los niños, permitiéndoles a estos últimos encontrar su propia verdad y seguirla con la misma pureza con la que llegaron al mundo. El niño es un capítulo que nos invita a reconsiderar nuestra relación con la inocencia, la sabiduría y el amor puro. Los niños, según Gibran, son portadores de una sabiduría que a menudo perdemos en nuestra adultez, y su capacidad para amar, aprender y experimentar la vida es algo que deberíamos admirar y aprender a imitar. Los padres deben recordar que los niños no son una extensión de sí mismos, sino seres independientes que tienen su propio destino y sabiduría. En este sentido, el amor hacia los niños debe ser incondicional y permitirles ser libres para seguir su propio camino. Al mismo tiempo, Gibran nos recuerda que el futuro de la humanidad depende de cómo tratemos y eduquemos a los niños, ya que ellos son los que forjarán el mañana. Capítulo 13. El hombre. En el capítulo titulado El hombre, Khalil Gibran nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, los dilemas que enfrentamos al caminar por la vida, y el propósito que cada uno de nosotros debe descubrir y cumplir. Gibran traza un paralelo entre el hombre y el niño, diferenciando la pureza y la sabiduría innata del niño de la complejidad y los desafíos que surgen al llegar a la adultez. Este capítulo es un llamado a la reflexión sobre cómo el hombre, a medida que crece y se enfrenta a las realidades de la vida, pierde parte de la claridad y sencillez con las que nacemos, pero también es una invitación a redescubrir nuestra verdadera esencia. El hombre y la búsqueda de sentido. Gibran comienza el capítulo hablándonos de las inquietudes existenciales que acompañan a los seres humanos desde su madurez. A diferencia del niño, cuyo corazón es puro y sin carga, el hombre se ve obligado a enfrentarse a las complejidades de la vida. La vida adulta está llena de preguntas, de cuestionamientos que parecen no tener respuesta. El hombre busca constantemente el sentido de la vida, un propósito que le dé dirección, un faro en medio de la oscuridad de la incertidumbre. El hombre es un ser que está siempre en busca de algo, pero nunca encuentra lo que su alma anhela, porque lo que su alma necesita no puede ser encontrado en el exterior. En este pasaje, Gibran nos recuerda que la búsqueda del hombre es, en esencia, una búsqueda interna. Aunque el mundo exterior puede ofrecer logros, riquezas, reconocimiento y amor, ninguno de estos elementos satisface completamente la necesidad profunda del ser humano, el anhelo de encontrar paz y realización interior. El hombre, a medida que crece, se da cuenta de que las respuestas a sus inquietudes no pueden ser halladas en el mundo material ni en las expectativas ajenas, sino en el interior de su propio ser. El hombre y la lucha con su propio ser. A lo largo del capítulo, Gibran también se refiere a las luchas internas que los hombres enfrentan. El hombre se ve atrapado en una constante batalla consigo mismo, entre lo que debe hacer y lo que realmente quiere hacer. En esta lucha, a menudo se ve dividido entre las responsabilidades y las expectativas impuestas por la sociedad y sus propios deseos y sueños más profundos. El hombre lleva consigo el peso de la lucha interna, porque su alma está dividida entre el deber y el deseo, entre lo que el mundo exige y lo que él mismo anhela ser. Aquí, Gibran nos invita a reflexionar sobre el conflicto que muchos de nosotros experimentamos en la vida diaria, la disonancia entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que realmente somos o lo que deseamos ser.
Esta división interna crea un caos emocional y psicológico que, con el tiempo, puede hacer que el hombre se pierda a sí mismo, desconectándose de su propia esencia en el proceso. El hombre vive en un mundo donde la competencia, las expectativas de éxito y el deseo de conformarse a un modelo social son imposiciones que constantemente lo alejan de lo que realmente es. Sin embargo, Gibran también sugiere que esta lucha no es en vano, es una parte esencial del proceso de autodescubrimiento. Cada batalla interna tiene el propósito de acercarnos más a nuestro ser verdadero, y solo a través de este conflicto podemos descubrir quiénes somos realmente. El hombre y el amor. El amor es otro de los temas centrales del capítulo. Gibran explora el amor no solo como una emoción, sino como un acto que transforma al hombre. El amor, en este contexto, es un vehículo para la expansión del alma. A través del amor, el hombre es capaz de trascender su ego y alcanzar una conexión más profunda con los demás, con el mundo y consigo mismo. El amor transforma al hombre, porque cuando ama con el corazón abierto, se convierte en algo más grande que su propio ser, y trasciende las limitaciones de su humanidad. El amor, según Gibran, no es un simple acto de dar o recibir, sino un proceso que libera al hombre de sus ataduras materiales y lo conecta con una dimensión más elevada de su ser. Al amar, el hombre se eleva por encima de la confusión, las luchas y las barreras que lo limitan. El amor se convierte en una fuerza transformadora que permite al hombre acercarse a la verdad, a la belleza y a la plenitud. Es importante destacar que Gibran ve el amor como una experiencia que debe ser libre de condiciones. No es un amor posesivo ni egoísta, sino un amor que libera tanto al que ama como al que es amado. Este tipo de amor es esencial para que el hombre crezca y se conecte con lo divino. El hombre y la muerte. El tema de la muerte, como en muchos de sus otros escritos, también está presente en este capítulo. Para Gibran, la muerte no es un final, sino una transición hacia otra forma de existencia. La muerte es un paso inevitable en la vida humana, pero no debe ser temida, ya que es una parte natural del ciclo de la vida. La muerte no es el final del hombre, sino el comienzo de una nueva vida. La muerte es simplemente el regreso a la fuente de donde provenimos. En este pasaje, Gibran cambia la perspectiva común sobre la muerte, que a menudo se ve con miedo y tristeza. En lugar de verla como un fin, la presenta como un retorno al origen, un regreso al lugar de donde todas las almas provienen. La muerte, entonces, no debe ser vista como un evento trágico, sino como una parte natural del ciclo universal, un paso necesario en el camino hacia la trascendencia. A través de la muerte, el hombre puede finalmente liberarse de las limitaciones de su cuerpo físico y convertirse en parte de algo más grande, eterno e inmutable. Esta visión de la muerte nos invita a vivir sin miedo, a valorar la vida y a aprender a aceptar su transitoriedad. El hombre y su conexión con el universo. Al final del capítulo, Gibran nos recuerda la conexión intrínseca que el hombre tiene con el universo. El hombre, aunque individual, es parte de un todo mayor, la humanidad, la naturaleza y el cosmos. Gibran nos insta a recordar que somos seres espirituales, no solo materiales, y que nuestra existencia en este plano tiene un propósito que va más allá de nuestras experiencias personales. El hombre es una chispa del fuego eterno, una gota en el océano infinito. No está separado del universo, sino que es una parte esencial de él. En este último pasaje, Gibran nos conecta con una visión más amplia de la vida. El hombre no es un ser aislado, sino que está conectado con toda la creación. La vida del hombre tiene un propósito universal, y solo al comprender nuestra verdadera naturaleza y nuestra conexión con todo lo que nos rodea podemos encontrar paz y realización. En el hombre, Khalil Gibran ofrece una profunda reflexión sobre la complejidad de la experiencia humana. El hombre, con todas sus luchas internas, sus deseos, su búsqueda de sentido y amor, es un ser que se encuentra en constante evolución. A través de la lucha, el amor, la aceptación de la muerte y la comprensión de su conexión con el universo, el hombre puede finalmente encontrar su verdadero propósito y cumplir con su destino. Este capítulo nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras luchas, y a buscar un equilibrio que nos permita vivir de manera más plena, auténtica y trascendente. Capítulo 14. El amor. En este capítulo titulado El amor, Khalil Gibran nos invita a explorar una de las emociones más poderosas y transformadoras que existen en la vida humana. El amor, en su comprensión profunda, es presentado como una fuerza universal capaz de trascender las barreras del ego, de las diferencias culturales y de las limitaciones físicas,
para llegar a lo más profundo del alma humana. Gibran profundiza en la complejidad del amor, sus múltiples facetas y su capacidad para transformar tanto al que ama como al que es amado. El amor como una fuerza universal. El capítulo comienza con Gibran describiendo al amor como algo que no puede ser contenido ni limitado por las definiciones humanas. El amor, en su esencia, es algo divino, que no se ajusta a nuestras expectativas, ni se puede controlar por completo. Es una fuerza que no depende de las condiciones externas, sino de la apertura y la disposición de los corazones. Es algo que fluye naturalmente, un río que no se detiene, que no conoce barreras ni fronteras. El amor no se deja atrapar por las redes del deseo, ni por la ilusión de la posesión. El amor es libre, y solo en la libertad se manifiesta en su forma más pura. Gibran nos recuerda que el amor verdadero no se basa en la posesión ni en el control del otro, sino en la libertad. El amor genuino no está condicionado por la necesidad de atar al ser amado, sino que respeta la autonomía del otro mientras fomenta un vínculo profundo y sincero. Esta es una lección importante, ya que muchas veces, en nuestra cultura, el amor se entiende erróneamente como una forma de posesión o dependencia. Gibran, sin embargo, nos presenta al amor como una liberación, no como una cadena. El amor y el dolor. Uno de los aspectos más complejos que Gibran menciona es la relación entre el amor y el dolor. A menudo, se piensa que el amor solo debe traer felicidad y satisfacción, pero en la vida real, el amor está intrínsecamente ligado a la vulnerabilidad y al sufrimiento. Gibran describe el amor como un fuego que quema, un fuego que purifica pero también duele, una emoción que nos eleva pero también puede desgarrarnos. El amor no te denota, sino que cuida te do. El amor no posee, ni es poseído. El amor es suficiente por sí mismo. Aquí, Gibran nos señala que el amor no es un intercambio de beneficios o una transacción. El amor es una entrega desinteresada, un acto de dar sin esperar nada a cambio. Este tipo de amor exige una gran fortaleza, ya que no siempre es fácil desprenderse de lo que más valoramos. El amor, en su forma más pura, requiere sacrificios y la disposición de arriesgar el propio bienestar por el bienestar del otro. Sin embargo, este sacrificio no es negativo ni dañino. A través del dolor que a veces trae el amor, se aprende a crecer, a superar los miedos y las inseguridades, y a llegar a una comprensión más profunda de uno mismo y del otro. El dolor, entonces, se convierte en una parte integral del proceso de amar y ser amado. En la medida en que estamos dispuestos a aceptar la vulnerabilidad que conlleva el amor, también podemos experimentar su belleza y su trascendencia. El amor y la completitud del ser. Gibran también nos habla del amor como un medio para alcanzar la plenitud del ser. El amor no es solo una emoción que sentimos hacia los demás, es también un proceso de autocomprensión y autotransformación. Cuando amamos, nos conocemos más profundamente, ya que el amor refleja lo que somos en su forma más pura. Amar es no solo un acto hacia otro ser, sino una forma de alcanzar nuestra más alta realización. Al amar, no solo damos, sino que también nos descubrimos. Este pasaje enfatiza la idea de que el amor no es un acto unidireccional, sino un proceso mutuo. Cuando amamos a los demás, también nos encontramos a nosotros mismos, porque el amor refleja nuestras propias creencias, deseos y emociones más profundas. A través del amor, vemos el mundo y a las personas de una manera diferente, más abierta, más empática y más auténtica. Al amar, nos transformamos y crecemos. El amor y la eternidad. Uno de los temas más bellos y espirituales que Gibran aborda es la idea de que el amor es eterno. Para él, el amor no es algo que comienza y termina en esta vida, sino que es una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. El amor verdadero no está limitado por la muerte ni por las circunstancias materiales. Es una fuerza que sigue existiendo incluso después de que las personas ya no estén físicamente presentes. El amor no conoce fin ni principio. El amor es una corriente que fluye sin detenerse, y es la misma corriente que nos lleva desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí, Gibran expresa la idea de que el amor es un vínculo que conecta las almas a lo largo del tiempo, uniendo a las personas en un plano espiritual. No importa cuánto tiempo pase, ni cuán lejos estemos unos de otros, el amor siempre permanece. Este concepto no se refiere solo al amor romántico, sino a todas las formas de amor, el amor entre amigos, el amor familiar, y el amor hacia la humanidad. Para Gibran, el amor es algo divino, algo que no se ve limitado por la muerte ni por el tiempo. Es un acto de trascendencia,
una fuerza que une todo lo creado en una danza eterna. Esta visión del amor nos da consuelo, ya que nos recuerda que las relaciones que tenemos, los vínculos que creamos, son más allá de lo físico y lo temporal. El amor que compartimos es una manifestación de algo mucho más grande, eterno y sagrado. El amor como un maestro. Finalmente, Gibran nos recuerda que el amor, a pesar de su capacidad para generar dolor, es también un maestro. Nos enseña, nos desafía, y nos lleva a comprender mejor nuestra naturaleza y nuestra relación con los demás. El amor, en su sabiduría, nos guía a través de la vida, mostrándonos los caminos hacia la paz, la unidad y la compasión. El amor te enseña sin palabras. El amor no es un maestro que impone lecciones, sino un susurro que llega al corazón y te invita a ser mejor, a ser más grande, a ser más humano. A través de esta enseñanza, el amor nos lleva a cuestionar nuestras percepciones, a romper las barreras que nos separan de los demás, y a buscar la conexión profunda con la vida y con todo lo que nos rodea. El amor no es un concepto que se pueda enseñar con lecciones estrictas. Más bien, es una experiencia vivida que se aprende a través de la apertura, la empatía, y el compartir con los demás. El capítulo El amor de Khalil Gibran es una meditación profunda sobre una de las emociones más fundamentales que define la vida humana. Gibran nos ofrece una visión del amor que va más allá de las expectativas terrenales, mostrando cómo el amor es una fuerza transformadora, liberadora y eterna. Nos enseña que el amor no debe ser visto como una posesión ni una carga, sino como un regalo divino que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser y con lo eterno. El amor, en la visión de Gibran, es el motor que impulsa nuestra evolución como seres humanos. Nos desafía, nos eleva y nos lleva a comprender nuestra conexión con los demás y con el universo. A través de él, encontramos la plenitud, la realización y la paz. Capítulo 15. La muerte. En el último capítulo titulado La muerte, Khalil Gibran nos invita a reflexionar sobre uno de los temas más universales, y al mismo tiempo, más incomprendidos en la vida humana, la muerte. A lo largo de este capítulo, Gibran no aborda la muerte desde el miedo ni la tristeza, sino como una parte natural de la existencia humana, una transición hacia algo desconocido pero necesario. Es una meditación profunda sobre la inevitabilidad de la muerte, pero también sobre cómo podemos aprender a aceptarla con paz y serenidad. La muerte como una continuación. Gibran comienza este capítulo destacando que la muerte no debe ser vista como el final, sino como una continuación de la vida. La muerte es, según él, la forma en que la vida se renueva. Como las estaciones del año, la muerte es solo el fin de un ciclo, pero no el fin del todo. El autor nos invita a ver la muerte como una puerta que se abre a una nueva etapa, más allá de la comprensión humana. No es la muerte lo que debemos temer, sino la vida que no hemos vivido. La muerte solo es el otro lado de la vida, una puerta que se abre al misterio. Gibran sugiere que el miedo a la muerte surge del miedo a lo desconocido, pero en realidad, lo que debemos temer no es la muerte, sino la falta de vivir plenamente. Nos insta a aprovechar cada momento de nuestra existencia, a vivir con propósito, sabiduría y amor, para que cuando llegue el momento de la muerte, podamos enfrentarla con paz, sabiendo que hemos vivido plenamente. La muerte y el alma. Uno de los conceptos clave en el capítulo es la idea de que el alma no muere, sino que se transforma. Gibran habla del alma humana como algo eterno, que trasciende las limitaciones del cuerpo físico. La muerte, entonces, no es la aniquilación del ser, sino la liberación del alma, que se desprende de su envoltura material para regresar a su origen divino. La muerte no es más que el desprenderse del cuerpo como la flor se desprende de su tallo. El alma, como la flor, asciende y se funde con la luz eterna. En este pasaje, Gibran utiliza la metáfora de la flor que se desprende de su tallo para describir cómo el alma se libera del cuerpo en el momento de la muerte. Al igual que la flor que es parte de la naturaleza, el alma es parte del universo, y su regreso a la luz eterna es un proceso natural. La muerte es solo una transición, una transformación en la que el alma sigue su viaje hacia lo que está más allá de lo material. El ciclo de la vida y la muerte. Gibran continúa profundizando en la conexión entre la vida y la muerte, describiéndolos como dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarios. En lugar de ver la muerte como algo separado de la vida, Gibran nos invita a entenderla como su complemento necesario. La vida no puede existir sin la muerte, y la muerte no puede existir sin la vida. Son partes de un mismo ciclo, el cual no podemos evitar ni alterar. La vida y la muerte son como el viento y el mar, uno no puede existir sin el otro.
En cada final hay un nuevo comienzo. Aquí, Gibran nos recuerda que el ciclo de la vida es eterno, y todo lo que nace está destinado a morir, pero a su vez, todo lo que muere da paso a algo nuevo. La muerte, entonces, no es algo que deba ser temido o lamentado, sino algo que debe ser entendido como una fase más en la constante evolución del universo. El desapego del cuerpo. Una de las enseñanzas más poderosas de Gibran en este capítulo es la invitación a desapegarnos del cuerpo físico. A menudo, vivimos nuestras vidas obsesionados con nuestro cuerpo y con las posesiones materiales, temerosos de la muerte porque asociamos nuestra identidad con lo que poseemos. Sin embargo, Gibran nos llama a mirar más allá de lo material, a entender que nuestro ser esencial no es nuestro cuerpo físico, sino nuestra alma. Cuando el cuerpo se cae, el alma se levanta y sigue su viaje. Lo que somos no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en lo profundo. Gibran desafía la visión común de la muerte como una pérdida, sugiriendo que no debemos lamentar el fin de la vida física, sino que debemos comprender que la verdadera esencia de lo que somos es inmortal. La muerte es simplemente la liberación del alma del cuerpo, un acto de regreso a nuestra verdadera naturaleza. De este modo, el desapego no es solo una lección espiritual, sino también una forma de comprender que la muerte no puede arrebatar lo que realmente somos. La muerte y la vida eterna. El capítulo también profundiza en la visión de Gibran sobre la vida después de la muerte. Aunque no proporciona respuestas definitivas sobre el más allá, Gibran sugiere que la muerte es una forma de unión con lo divino, un retorno a la fuente de toda vida. La muerte no es un fin, sino una vuelta a la unidad con el todo, una reintegración al cosmos. La muerte no es un abismo, sino un regreso a la gran unidad de la vida eterna. Es un retorno al abrazo del Creador. Aquí, Gibran presenta la muerte como un regreso al origen, un retorno a la unidad con Dios o con la fuerza cósmica que rige el universo. Para él, la muerte es un regreso a la paz y a la luz, donde el alma se funde con lo divino y la separación del cuerpo físico ya no es relevante. Esta visión de la muerte, lejos de ser aterradora, es una fuente de consuelo, ya que sugiere que al final de la vida, nuestras almas regresan al estado de pureza y perfección. La muerte como libertad. Al final del capítulo, Gibran concluye con una reflexión sobre la muerte como una liberación. La vida está llena de preocupaciones, limitaciones y sufrimiento, pero la muerte ofrece una salida de estas restricciones. En la muerte, el alma es libre de las ataduras del cuerpo y del dolor, y se libera para seguir su viaje sin más obstáculos. La muerte es la libertad que todo ser busca, la liberación de las cadenas del cuerpo y de los deseos que nos atan. Gibran presenta la muerte no solo como un proceso de transformación, sino como una liberación. Nos invita a ver la muerte con menos temor y más comprensión, como un paso necesario hacia la libertad. Al morir, el alma deja atrás el sufrimiento de lo material y encuentra la paz en el reino eterno. El capítulo La muerte de Khalil Gibran es un hermoso recordatorio de que la muerte no es un fin, sino una transición, un regreso a la unidad con el cosmos y lo divino. En su visión, la muerte es la liberación del alma, una parte del ciclo eterno de la vida, y una oportunidad para regresar a lo que realmente somos en nuestra esencia más profunda. Gibran nos invita a mirar la muerte con serenidad y aceptación, reconociendo que al igual que la vida, la muerte es natural y necesaria. Al entenderla de esta manera, podemos vivir con mayor libertad y menos miedo, disfrutando plenamente cada momento de nuestra existencia y preparándonos para lo que vendrá con un corazón tranquilo. Y con esto concluimos nuestro viaje a través de Lágrimas y sonrisas de Khalil Gibran. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más audiolibros para ti. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.